Valéry, la danza y la negatividad. La relación entre deseo y movimiento es constitutiva de la acción. Es también, sugiere Kojev, el testimonio del quebrantamiento de la identidad inherente al sujeto y la anticipación de la destrucción de sí mismo y del mundo, en el movimiento de la renovación de las identidades. No hay movimiento en la plenitud, sino en la imposibilidad, en la experiencia del límite. El deseo, pero también la ineludible torsión que impone a la percepción, a las identidades, a la verdad, aparecen como la condición primaria de la vida, edificada sobre la imposibilidad de suturar el vacío abierto por la experiencia del propio límite. El movimiento orienta el espacio, supone un relieve afectivo del mundo, pero también una vocación de trastocar la fisonomía del mundo, arrastrando más allá de sí la forma habitual del propio cuerpo. Deseo y movimiento se conjugan en una alianza en apariencia paradójica. El movimiento de la danza es la expresión negativa de ese juego de deseo que se ofrece, con frecuencia, como voluntad de fusión, de apropiación. El deseo se erige en la fijeza de su objeto, lo inventa, lo modela en una fisonomía intemporal, a la vez primordial, inminente, hundida en el futuro. El deseo que se proyecta sobre su objeto reclama para sí mismo la tiranía de esa fijeza, de esos rasgos inmutables ante la pasión. Por el contrario, la danza parece cancelar esa fijeza del objeto. Es la mutación incesante, la migración, la errancia, lo provisorio, lo que constituye el objeto del deseo. El movimiento no es un atributo del deseo, sino su secuela. El deseo adquiere en la expresión de Valéry una condición originaria que contrasta con otra posibilidad que surge de la atribución de la primacía al actuar, al desplazarse sin un sentido intrínseco. Quien danza puede afirmar: mi movimiento es deseo. El movimiento aparece entonces como una condición primaria del desear, una extinción radical de la potencia corporal de la acción haría inadmisible el deseo, lo sofocaría en su génesis. El deseo sería menos la expresión de una soberanía del sujeto sobre el sentido del mundo, que el testimonio de la servidumbre del cuerpo a la fatalidad de la necesidad. Acallaría también la implantación estridente de los límites. El cuerpo que danza vislumbra el deseo como el desenlace del movimiento mismo, como la consecuencia de su propio impulso, como un punto final que no es otra cosa que la aprehensión de lo limítrofe, como la condición misma de la experiencia del cuerpo propio. El impulso corporal, el movimiento, la potencia del cuerpo, en su culminación y su decaimiento, hacen visible el deseo. Ante la danza, Valéry no puede sino conjugar estas visiones al mismo tiempo concurrentes y en apariencia contradictorias. El cuerpo que danza carece de finalidad, de algo más allá de sí mismo capaz de orientar el movimiento, capaz de señalar el umbral donde la incesante modelación del cuerpo alcanza su máximo relieve y su clausura. Entonces, ni finalidad ni incidentes verdaderos, no hay exterioridad. La formulación de Valéry desdibuja cualquier afirmación de primacía. El movimiento carece de origen, pero en sí mismo no es tampoco originario. El deseo también revela su condición incierta. Ni punto de partida ni desenlace al final del trayecto de un impulso corporal. Tampoco existe el vínculo ontológico entre ellos. Más aún, Valéry, al subrayar la clausura de la experiencia del cuerpo sobre el sistema de sus propios movimientos, al hacer patente la extinción de todo objeto extrínseco,
acentúa la ambivalencia del deseo que se evidencia en la danza. El cuerpo propio, el sistema de los propios movimientos como el objeto íntimo de su deseo. El deseo de mirada no parece guiado sino por un apego radical a las propias exigencias de la potencia de la voluntad sobre el cuerpo, la imagen de la exaltación disciplinaria. El movimiento alimenta el deseo, pero lo vuelca sobre sí. Inviste el propio cuerpo con la fijeza, el agobio fantasmal de su objeto. No obstante, cuando el cuerpo propio se convierte en objeto, cuando el deseo se orienta a la propia figura, a la exactitud de los perfiles, a llevar la intensidad del movimiento hasta el filo de la propia identidad, lo recobra como extrañeza. El cuerpo de la danza, convertido en objeto, se derrumba, se disipa, se convierte en algo inaprensible que se repliega al margen de la voluntad y de la fuerza autónoma del control. El cuerpo crea, en la propia intimidad de la experiencia de quien danza, una exterioridad interior, un ámbito de sí mismo inabarcable, una identidad más allá de la propia identidad del cuerpo, como si hubiera un ámbito del cuerpo reticente a la propia corporalidad. Algo en el cuerpo hace patente esa condición extranjera de su propia fisonomía. Es el lugar de la distorsión extrema de los hábitos, el territorio habitable solo unos instantes, la irrupción constitutiva pero efímera de la negación radical de la identidad. El deseo, como movimiento, inventa una pluralidad de objetos, los hace solo puntuaciones en una trama virtualmente incalculable de los itinerarios de la potencia del deseo. Habla más de una cartografía efímera, de un desplazamiento de las topografías, del peso delicado de las formas, de su volatilidad, que del empecinamiento del movimiento en torno de una polaridad inaccesible. El movimiento para Valéry es también, cuando se despliega como gesto corporal, una concentración que, en su puntuación, en su ritmo, en su paciencia disciplinaria, inscribe una suspensión en esa tensión incesante del deseo hacia aquello que precisamente no es y cuyo alcance aparece a la vez como destino y como negación de su tránsito. Hay un imperativo desalentado por la danza. El tedio absoluto, ver las cosas como son. Lo real en estado puro detiene inmediatamente el corazón. Para Valéry, la danza no es la visibilidad del cuerpo real, sino su dislocación. Es la contemplación de otro cuerpo. El cuerpo es movimiento, abierto a la mirada, precipitado sobre su propia temporalidad para anularse en ese gesto, para recobrarse como materia en otro lugar, bajo el dominio de otro acento, de otra región de la sintaxis. Deja siempre como duración, como signo, un cuerpo virtualmente inencontrable. No hay posibilidad de posesión del cuerpo que danza, ni por parte de quien mira, ni por quien se ve arrastrado por la sintaxis negativa del ritual, o bien la devastación centrífuga de un cuerpo disipado por su propia disolvencia en el vértigo. Solo cuando el cuerpo reclama la pureza de la expresión, donde se confunde la efigie con la duración, donde el cuerpo hace inaprensible su sintaxis para revelar la permanencia del gesto como expresión, surge la violencia de la repetición como una restauración de la identidad. Mirar la repetición de los cuerpos es mirar su tensión hacia la propia identidad. Ahí radica el tedio. Lo real de los cuerpos no es su materia, su conjugación de intensidades ínfimas, su tensión divergente apenas discernible. Lo real de los cuerpos habita en la repetición inscrita como una continuidad con las otras identidades.
una contigüidad y una fusión con la identidad de la mirada, un rechazo a la violencia radical del instaurar la mirada como el eje de ruptura, como la zona de inaccesibilidad de toda percepción. Si para Valéry el movimiento es diferir infinitamente de sí mismo, es la precipitación del instante en una sola fractura temporal que separa el cuerpo de sí mismo, el gesto de su propia fijación, el impulso expresivo de la dilatación de su sentido, este ser del movimiento como rasgo fundante del deseo, abre otro régimen para la corporalidad. La danza no despliega un cuerpo deseable, deseante. Esa condición sería la erradicación decisiva del cuerpo, su captura en un tiempo que desmiente la danza. El movimiento adquiere la eternidad del espectáculo o su disipación. Admite el despojo de su movilidad por el peso de la visión fantasmal que arrastra la mirada hacia los cuerpos que se arraigan como una identidad recuperable, asible. El cuerpo que danza, aún inmóvil, hace de esa duración una tensión. Su exhibición no arrastra la mirada al reposo, la coloca en el vértice de la certeza, en la plena apertura a lo incalculable de la tensión y la afección del cuerpo, y, no obstante, infunde en la mirada que contempla la irreparable inclinación a inscribir ese pliegue y repliegue de los cuerpos en la trama fija, reiterativa, asediante de la fantasía íntima. Lo que la danza convoca es la reaparición de la intransigencia de un deseo que se precipita sobre los perfiles en movimiento para arraigar en ellos la virulencia del imperativo fantasmal que sostiene nuestra visión de lo otro. La danza, sin embargo, capaz de suscitar la tensión fantasmal del deseo, es también la señal de su imposibilidad. Es la señal de la distancia material, afectiva y elusiva del objeto, pero también la evidencia visible de su alejamiento enigmático. El cuerpo inmóvil es un cruce de desafíos, una condensación de la puntuación sobre un punto que se ahonda sobre sí mismo. El cuerpo solo se cierra sobre su propia caída, inscribe su puntuación infinita sobre el volumen de su propio reposo, cuando desmiente el juego del deseo, cuando aplaza infinitamente el imperativo fantasmal del sometimiento. Solo puede danzar entonces el cuerpo femenino comprendido como todo cuerpo que ejerce ese efecto a distancia, en el sentido en el que hablaba Nietzsche. El cuerpo danzante es el que inventa la distancia como condición de la visibilidad, rehúsa toda captura, toda proximidad, toda convivencia con el orden mismo de lo fantaseado. Es la exuberancia de la tensión. De ahí ese juego de la crueldad, ese entrecruzamiento de la violencia de la disciplina del cuerpo danzante con la crueldad de la invención de la distancia, como tensión pura que desplaza implacablemente el orden y el sentido de los signos. Valéry alcanza el punto más inquietante de su reflexión cuando expresa que la danza hace a su vez visible el vacío sobre el cual se erige la verdad. Sin la danza, en su referencia al mundo, no es sino la huella de lo pulsante, que entra en juego en la experiencia corporal del tiempo. Si el acceso a la duración no es persistencia de la identidad, sino la experiencia de la tensión, de sustentar la voluntad de figura en una condición ambigua, limítrofe, innombrable, si la duración se ahonda en la conciencia de esa tensión, en la tentativa de su preservación, en la anticipación de su desenlace, en la certeza de la inminente extinción del movimiento, la verdad del mundo, que acaso implica la verdad del cuerpo, no puede sino volverse sobre la calidad precaria del cuerpo, que es la forma misma de su certeza fundamental.
La verdad adquiere entonces la fisonomía del cuerpo moldeado por la precariedad como destino de la reflexión sobre sí mismo y sobre la propia certeza. La danza revela también entonces la metamorfosis del deseo, figurado siempre en los destinos de esta tensión de destinos imprevisibles. El cuerpo, más que ser un fundamento de la verdad, es a la vez su negación y su alegoría. Para Valéry, la danza conjuga la verdad y la mentira como un reclamo de la vida. La visión del cuerpo danzante es la súbita iluminación del claroscuro, composición inextricable de verdad y mentira, al servicio de la profusión de los impulsos, de la vida misma, que se erige como figura del conocimiento. ¿Qué es conocer?, se pregunta Valéry en su reflexión sobre la danza. Es, con seguridad, no ser lo que se es.